Buenas noches. ¿Qué más? Buenas noches, Frank. ¿Cómo está? Profe, ¿cómo vamos? ¿Bien? Muy bien, sí. Ah, bien, excelente. Me alegra, mano. Estaría preocupado por la gente, mano. ¿Qué pasa por allí? Buenas noches. ¿Qué más? Buenas noches. ¿Cómo está, James? Bien, ¿y usted, profe? ¿Cómo va? Muy bien, hermano. Aquí calentando ya. Ah, bueno. Estamos listos. Esperemos a ver si quiere otros dos para que arranquemos con todo. A ver. ¿Ustedes están en clase ahora? Sí, profe, acabamos Sí. de salir de clase. Ah, listo. A ver aquí. Se alcanzan a acomodar con las empanadas, a ver de pronto. Listo. ¿Y cómo van las otras clases? Bien, profe. Ahí presentando tareas, exposiciones. Ahorita están exponiendo ellos. Ah, qué belleza. Bien, profe, nos tienen bombardeado por todos lados, pero excelente. Ah, bueno. Está bien. Mira que la otra semana caliento yo. Con usted no tenemos una mañana, sí. Sí, claro. También es especie de exposición, ¿cierto? Sí, señor.
Voy arrancando aquí pues suavecito a ver y ahí le ponemos velocidad cuando llegue el resto. ¿Listo? Bueno, Sí. compañeros. Bueno, aquí hoy nos indica, nos atrae pues acá la temática, lo que corresponde a las estructuras básicas para la elaboración de un programa. Básicamente son los tipos de datos a modo clases. Entonces, estas estructuras básicas para elaborar los programas pues consisten simplemente en la metodología que tiene el lenguaje de programación que abordemos para trabajar en los diferentes elementos, pues una forma de trabajar, en este caso una metodología, pero la estructura me encierra, la estructura me guía, me orienta y no me deja salir del trabajo disciplinado. Es entonces cuando encontramos, por ejemplo, la estructura básica de programación en un programa, por ejemplo, en lenguaje C, que usted ya tiene un primer acercamiento. Hoy vamos a hacer un primer acercamiento al lenguaje Java también. Entonces lo voy a llevar desde C y lo vamos a manejar también en Java. ¿Listo? Yo le hago como la demostración, la primera invitación, la primera indicación. Después de que pasemos lo de mañana de algoritmos, también vamos a hacer los algoritmos, pero en Java. Entonces vamos a manejar otros elementos. Por aquí ya llegó el Mauricio. Hola, profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, mijo. ¿Cómo van todas las cosas? Bien, profe. Ah, bueno, listo, también ya está Pamela, qué bueno. Listo, muy bien. Bueno, entonces les venía comentando a ustedes, pues como los demás ya están por aquí entrando, y también a Jesús, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces básicamente hoy nos reúne pues acá la dinámica de trabajo, lo que son las estructuras para la elaboración de programas. Entonces, básicamente hablando, entonces vamos a trabajar desde una básica en lenguaje C. Yo les armo la estructura como tal, se las muestro. La estructura pues en lo que son las bases de trabajo original en el sistema. Y ya luego pasamos a mirar lo que son los elementos contenidos en el modelo del programa como tal. Esto está también Anderson. Muy bien. Ah, profe, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Ya le llevan el material? Sí, señor, ya aquí lo tengo para... Bueno, ahora más tarde hablamos de ese material que hay 32 gigas de información ahí interesantes. Ah, está bueno. Listo, Bueno. profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, basándonos en ese trabajo de las estructuras, encontramos, por ejemplo, pues el trabajo en C, que inicialmente hay unas librerías, hay unas cabeceras en la parte superior que son las que contienen ya unas funciones ya reservadas, es decir, código o lenguaje como está aquí, pero ya está creado en otro momento, ya tiene una compilación, es decir, ya fue revisado, ya tiene elementos claves de programación involucrados pues allí para el trabajo, lo que permite entonces pues facilitar una serie de procesos adicionales porque ya viene precompilado. Entonces, cuando yo invoco una estructura de estas, es porque la estructura ya contiene unas funciones que yo simplemente llamo, como decir aquí con el main, como decir aquí con el int, para declarar en el compilador un valor entero. Y me ahorra pues una cantidad de trabajo, porque ya lo que hago es como darle sentido, empezar a darle funcionamiento. Es así entonces como la estructura básica del C++ pues, nos permite involucrar el llamado de algunos elementos y ya luego pues colocar a funcionar otros nuevos, otros más, en lo que es la evidencia de trabajo, lo que es la participación del programador en la función del programa. Asimismo, pues vienen otras funciones, otros elementos, cada uno tiene una forma de trabajar diferente, pero llama o reúne funciones, reúne elementos de diferentes maneras con un propósito que puede ser el mismo. Ahora bien, aquí pues nos puede colaborar bastante el señor Anderson, que ya tiene también experiencia en el manejo de Java.
pero igual ustedes también lo van a vivir, van a manejar la experiencia también y van a hacer la relación en cuanto a los conceptos. Recuerden que con ustedes, Edwin, Fran, Jainer y Pamela, les voy a solicitar que hacemos esa prueba piloto que quiero que hagamos de manejar varios lenguajes al mismo tiempo a la vez que están aprendiendo a programar. ¿Sí? Entonces va a ser un ejercicio bastante interesante en ese sentido. Al igual pues que Jesús, pero Jesús ya tiene unas horas adelante, ¿no? Unos metros que lleva ahí de delantera. Pero entonces también vamos a empezar a hablar en Java. Y hoy la clase, hoy esta tutoría, pues nos recoge los dos elementos. Quiero comentarles una cosita. Necesito, por favor, que me le den funcionamiento al foro. De esta clase anterior, solamente 3 participaron y son 7. En las actividades los felicito, muy bien los 7 tienen actividad. 2 por allí que me entregaron un poquito más retrasada la actividad. Ahí no hay problema, pero igual necesito que me participen en el foro. Incluso que el foro nos sirva para hacer debate. ¿Cómo así debate? Por ejemplo, que yo esté opinando acerca de una temática, puede ser los entornos de programación, los IDE, que era la temática, y yo estoy afirmando, es que son muy buenos porque la gran mayoría son gratuitos, y la ventaja es no tener que hacer gastos de software en programación, porque me queda más dinero como programador en cuanto a un negocio. Entonces puede venir otro compañero y decirle, no, compañero, pero es que hay que mirar como los elementos del costo y del beneficio. No es simplemente buscar el software gratuito, porque yo puedo pagar por algo que ya esté hecho y ahorro tiempo. Pues precisamente en la medida de que ahorre tiempo, pues puedo ganar más dinero o puedo entregar más rápido también los elementos de programación. O si yo estoy pagando a un equipo de desarrollo, un equipo de programadores, pues me puedo ahorrar un tiempo de pago también. Entonces, se puede evaluar todo eso. Entonces, esos foros nos sirve para hacer debate, para hacer cuestionamientos. Entonces, no solamente los invito a que participen, sino que también a que participen y motiven a hablar sobre algunos de los compañeros, que lean también lo que el compañero está aportando. Entonces, por ejemplo, allí está Jainer, está el señor Pulgarín en el foro. Y hay otro más, no recuerdo quién es el otro, hay otro más en el foro. Pero se me queda corto, no hay nadie más. Y Jesús David. Entonces, necesito también que los demás aporten. Incluso si usted aporta, también genérele o apoyo o controversia al compañero allí. ¿Listo? Entonces, es un punto para que tengamos en cuenta para los siguientes encuentros que vamos a tener también. Siempre va a quedar un foro, entonces, por favor, para que participemos a través de él, que es una exigencia y un seguimiento que nos hacen por allí. Bueno, entonces les hablaba entonces de este entorno de Java frente a lo que son las definiciones de las clases. Recordemos por allá en el ejercicio del taller de lámina y pintura cuando definíamos una clase. Entonces, en Java, yo debo definir la clase cómo se llama. Luego, debe haber un método principal que jalone o que ordene la estructura de datos que vaya a trabajar. Y finalmente, pues defino la lógica del programa declarado en distintos momentos, bien sea por funciones, bien sea por procesos, en fin, por varias maneras. Entonces, la estructura en Java es mucho más disciplinada, por ejemplo, que en el caso en C. Sin embargo, en C, yo si quiero lo hago o no estructurado. En cambio, en Java, de entrada me pide que tenga la estructura. Y esa estructura pues va a tener un contenido de datos de diferentes maneras. Entonces, por allí ustedes en algoritmos tuvimos una consulta que fue el manejo de datos o el manejo de tipos de datos que contenían ellos. Entonces, por aquí hay un
un pequeño repaso para que manejemos pues los elementos y nos tengamos también muy claro lo que es este contenido. El tipo de dato pues a modo primitivo, que es el byte, que es numérico y solamente maneja 8 bits, es por una referencia simplemente corta, en especial en este caso para el manejo de los caracteres. El tipo de datos short, que es un número de 16 bits, es un número muy pequeño, entonces solamente me permite manejar números que sean su valor entre 32.768 y 32.767. Es un número de abogado, un número muy pequeño, que es para manejar muy pocos datos. Pero también en memoria solamente ocupa 16 bits. Entonces es muy ágil, muy rápido. Los más conocidos, pues que son como de nuestro manejo más frecuente, tipo de dato entero, ya es un manejo de 32 bits. Entonces maneja un dato entero entre este número en negativo y este número en positivo. El tipo long también es un entero, pero de 64 bits, es doblemente más grande. Es una longitud de valores mucho más amplia. Bienvenido el ingeniero Pulgarín. Entonces, estos datos que son tan amplios, pues según la necesidad que tenga de uso, los voy a incorporar. Entonces, no es porque yo voy a manejar, por ejemplo, la edad. Entonces, la edad va a ser una cifra muy pequeña, realmente un valor entero muy pequeño. Perfectamente lo puedo manejar como un short o como un int. Pero no voy a decir que voy a manejar la edad con un long. Sin embargo, yo puedo ingresarlo porque está dentro del rango de elementos que me maneja. Pero sería una cantidad de espacio reservado en memoria, 64 bits, mucho más grande. Entonces, dependiendo de lo que vaya a manejar, el tipo de dato que vaya a manejar, o sea, la información que va a contener, debo seleccionar también cuál va a ser mi expresión con la variable más indicada. Para el caso de los flotantes, en el caso de los decimales, el float me marca una precisión. Aquí tiene desde el 1.40 con exponencial 45, un número bastante grande, hasta el 3.4 con exponencial 38. Recordemos que esta coma o este punto decimal se puede ir corriendo según la necesidad que tenga aquí de exponencial. Y para el caso del doble, donde terminan el float, inicia el otro. Entonces, generalmente será lo más recomendado trabajar siempre con float cuando hay determinados valores que sean pequeños, pero si llegan a ser muy grandes, pues lo utilizaré de una vez con la variable tipo doble. También existe el tipo char, que es lo que se encuentra por escribir o por manejar en la tabla del código ASCII. Esos son los tipos char. Y los tipos string pues son la sumatoria de las cadenas. Generalmente pues es la que nos produce mayores problemas, mayores elementos de trabajo, mejores formas de trabajar también, el tipo string. Y el tipo boolean o variable de tipo lógico, que me indica un valor de comprobación, un resultado, donde el rango es verdadero o falso. Entonces con ellos pues manejamos, trabajamos de diferentes maneras, diferentes formas, y con ellos que estamos utilizando pues a la hora del desarrollo de software por donde trabajar cómodamente. Entonces ahora sí entremos en el punto central. ¿Ustedes recuerdan, compañeros, que manejábamos las famosas clases? Hicimos por allá un diagrama de clases con elementos UML. Manejamos algunos ejemplos, hicimos unos en el tablero. Luego ustedes estuvieron en una consulta e investigaron y propusieron un nuevo manejo. Por allí luego Jesús nos expuso un tema, o más bien su tema, su consulta. La trajo aquí a colación pues al trabajo.
Y a partir de ella, pues ya luego definíamos si era el más correcto o no, la evaluábamos, manejábamos diferentes tipos de elementos de clase, pues ahí para el modo de cómo justificarse en realidad ese era como el mejor trabajo, la mejor idea, o podía dársele otro manejo más. Entonces, es importante detallar después del análisis cuál sería el caso más frecuente para realizarlo. En este caso, pues los tipos de datos clase son también los que se encuentran definidos en los momentos de programación que encabezan el código fuente. En el caso del C++, todos los que se encuentran en el número include, el stdio, el match.h, el string, cada uno de ellos son denominados entonces para nosotros, en el caso del C, cabeceras de librería. Entonces, esos datos se llaman tipo clase, o se llaman clases, porque ya tienen código compilado, código ya adaptado, que tan solo lo que indica es un manejo funcional de procesos. Y para Java se importan también trae un modo de invocar o de llamar o de vincularlo para el funcionamiento, que es indicando a través del comando import. Por ejemplo, aquí donde está este asterisco, yo puedo involucrar IO, la variable IO, que es entrada y salida. Pero si yo no recuerdo con toda precisión cuál va a ser los comandos que voy a utilizar o a qué sector pertenece, lo reemplazo con el comodín asterisco, que me indica todos lo que esta función o ese paquete agrupador me maneja. Entonces, esa sería como una manera diferente que hace Java de programar, de trabajar con sus elementos incorporados. Bueno, entonces vamos a hacer dos ejemplos, compañeros. Este es un ejemplo que la semana pasada se los había dejado allí, que hace parte de Java. Java les indicaba que como tal, sí o sí, maneja estructura. Como es ese sí o sí maneja estructura, pues yo lo primero que tengo que definir es la clase. Y desde ya la clase, en este caso, por ejemplo, este Hola Mundo, que tiene la H mayúscula y la M mayúscula, así mismo debe quedar grabado en el nombre del archivo. Desde allí viene la exigencia. Entonces la clase, en este caso pública, es Hola Mundo, sin espacios. Y el public static void main es el que inicia la rutina, que da el jalonamiento al funcionamiento. Lo único que hace es mostrar en pantalla Hola Mundo. Ahora bien, para lograr hacer esto hay que utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas de código. En el momento en que podamos trabajar de una manera más cómoda, se reducen también las líneas de código y se maximiza el trabajo en el equipo. Aquí era una de las maneras de hacer la programación, de hacer la compilación. También se los tengo de la semana pasada. Entonces lo que hace directamente pues, el programador es ir a invocar la palabra javac, que es el comando reservado del Java compilador, y el nombre del archivo, para lograr elaborar un archivo nuevo denominado con el mismo nombre y .class. Entonces voy a hacer, compañeros, la demostración en este caso. La demostración a modo estructura. Entonces para eso voy a hacer cambio de pantalla, para que miremos las dos funciones, en este caso, cómo se podría trabajar. Vamos a abrir primero acá la pantalla de DevC. En donde
ustedes entonces, muchachos, inicialmente lo que estaban haciendo era un programa lineal en los algoritmos. Listo. Vamos a indicar aquí tengo la receta ya cocinada previamente para que nos rinda un poquito más. Entonces vamos a indicar simplemente una estructura de las personas, que puede ser así mismo como lo tenemos en el caso de la lámina de pintura. Yo defino una estructura llamada personas con P minúscula, que va a incluir la edad como un entero, la cédula también como otro entero, un elemento char de 10 posiciones que se llama la ciudad y un elemento char de 10 posiciones que se llama el nombre, y lo adopto y lo renombro a un nuevo objeto llamado personas con P mayúscula. Entonces allí queda muy cómodo justificar posteriormente de qué manera, de cuál forma puedo utilizar pues este trabajo. Entonces voy a reemplazar por acá. No tengan alguna duda, no entiendan algo, me dicen, ¿listo? Profe, ahí no toca hacer el apuntador para crear la nueva variable y después llamar a la estructura. Bueno, listo. Vamos a hacerlo aquí lo más sencillo porque los compañeros de primer semestre no tienen mucho manejo. Simplemente voy a indicar un primer elemento de cómo llamarlo y no más, para no darle mucho despliegue. Voy a darle más despliegue en Java. Listo. Para que hagamos un poquito más compleja el ingreso de la información. Bueno, aquí normalmente hemos definido una estructura, es decir, un esquema de trabajo inicial de cómo sería la forma de programar. Y luego desde el main voy a hacer el llamado del funcionamiento del trabajo. Entonces, pues yo lo que requiero es el nombre de la persona, la cédula y la edad que tiene. Entonces vamos a hacer ese llamado para digitar, pues, cuál será el nombre de la persona. Entonces, primero que todo, se va a solicitar que me digiten el nombre completo de la persona. Entonces, yo puedo utilizar Sein. Y aquí tengo varias opciones para trabajar. Las opciones radican de muchas maneras, de muchas formas. Por ejemplo, yo puedo indicar que en este caso tengo un elemento llamado X que me va a movilizar cada una de las posiciones. Incluso esta X la puedo tener aquí afuera, que arranque en 0. Y cuando yo ingrese por la primera persona, pues X adopte el primer valor. Entonces yo puedo decir que personas en el primer valor, que es la posición X, me llame la estructura. Entonces con un punto yo tengo la posibilidad de vincular cuál de estos elementos de la estructura voy a escoger. Entonces, en un modo diferente, yo no tengo la posibilidad de escoger qué es lo que voy a llenar aquí en valores. Yo lo que hago en otro modo, o lo que venimos haciendo, por ejemplo, en algoritmos, es que digite la cédula, que digite el nombre, que digite el número y listo, sin estructura. Entonces lo hacemos de una manera lineal y nada más. Ahora con estructura yo sí tengo que cumplir unos requisitos. Ahora, ¿cuál es otra ventaja de la estructura? Que si yo quiero agregarle algo nuevo, pues simplemente vengo a ella y le indico aquí qué quiero exactamente manejar. Por decir algo, que sea la cantidad de hijos.
Listo. Entonces, al volver a la estructura y quiero ingresar los datos, ya me aparecen aquí que me indique cuántos hijos puede tener, por ejemplo. Entonces, el valor que capture aquí, el primero va a ser para el nombre. Listo. Y asimismo voy a utilizar el resto. El nombre, ¿qué más necesito? La edad. Entonces, en lugar, no nombre, sino edad. Y viene otro más. Y viene, por ejemplo, la ciudad. Y una última que voy a ir a que la agregué allí luego. Bueno, se nota la cédula. Y entonces yo tengo que agregar algo nuevo, como lo que dice aquí, que fueron los hijos, pero puedo vincular de una vez y listo. Listo. Entonces, aquí tengo una estructura de entrada. No me puedo salir ni puedo llamar diferente a ninguna de estas palabras, porque si lo cambio acá, lo debo cambiar también en cada lugar donde he cambiado. Si yo no quise llamarlo de cédula, sino CC, entonces aquí no puedo utilizar cédula, sino que debo venir a hacer el cambio. CC. Y así estoy manejando objetos. Entonces tengo una clase denominada personas que contiene una serie de argumentos y estos argumentos tienen unos atributos. Entonces el atributo de edad, el atributo cédula, nombre, hijos y cada uno tiene un tipo de valor, un tipo de valor de datos. Y ya luego cuando estemos ya en tipo de ejecución pues ya tiene un valor de dato, de contenido, dato contenido como tal. Esta es la forma más simple y allí es donde vamos, compañeros. En caso pues, de Franklin, Edwin, Jaenier, Pamela, ahí vamos. Ahora vamos a hacer un cambio de página. Y el cambio de página lo vamos a hacer hacia Java. Entonces, en Java, les voy a compartir otros elementos. Digamos a este que se llama JGraphs. ¿Ustedes recuerdan de pronto entre los elementos ID que vimos la semana pasada? Aparece este, el JGraphs. Es un modo desarrollador que nos trabaja, que nos funciona también con lo que es C++, nos compila también Python, nos compila Java, nos permite editar muchos elementos. Entonces vamos a trabajar aquí en algo muy cómodo, muy fácil. Vamos a crear un elemento en Java, por ejemplo. Entonces vamos a ir definiendo muy claramente lo que es una clase. ¿Listo? Vamos a hacerlo paso a paso, porque Java vamos a manejarlo en clase con herencia y con datos integrados. Entonces vamos a manejar dos archivos. Este va a ser mi clase principal y la otra la clase que hereda. Porque aquí vienen unas diferencias pues, en el manejo de Java. Bueno, entonces en primer momento yo debo definir cuál es el objeto. Vamos a hacer, puede ser este mismo que teníamos en C++. Voy a llevarlo para allá para tener como una referencia, ¿listo? Pero no quiere decir que se maneje de esa manera.
Esto para recordar qué es lo que teníamos, pero esto aquí no funciona de la misma manera. Tiene unos elementos parecidos, pero no son iguales. Entonces, inicialmente Java, que es quien vincula un gran manejo de objetos, debe manejar una clase pública vamos a decir aquí que es public class, vamos a llamarle persona con P mayúscula. Entonces esa P mayúscula así mismo debe quedar en el nombre del archivo. Profe, la pregunta, ¿eso es Java con otro entorno? ¿Qué entorno es ese? Este es JGraphs. Otra vez, a ver. Este es JGraphs. Entonces es lo mismo que en NetBeans, digamos así a la hora de trabajarlo, simplemente es mucho más liviano. Mire que pues para abrir esto es un entorno igualito como el de PSE, que es la parte como más particular, que este entorno no tiene ambiente gráfico. Yo puedo compilar y puedo trabajar en él, pero aquí, en este modo de consolita acá abajo, aquí me sale el resultado. Ahora lo vamos a ver acá. Ya. Entonces, por eso voy por aquí, porque para no vincular a compañeros por allá con NetBeans, porque tiene muchos elementos, muchas cosas. Todavía no vamos para allá. Bueno, yo aquí tengo declarada una clase pública denominada persona y ese va a ser mi objeto que voy a trabajar. De una vez vamos a hacer un guardado para que no se me olvide. Y una ventaja que me trabaja muchas veces en este caso pues JGraph es que me coloca el nombre del archivo. Entonces en este caso es persona.java. Luego voy a manejar entonces los atributos de esa clase que acabo de definir. Entonces abramos llavecita. Voy a declarar aquí los atributos. Voy a hacerlo como si estuviera en el tablero. Entonces los atributos es esta estructura que yo tengo acá, compañeros. Como el tiempo en televisión es tan corto y aquí también, entonces no voy a colocar tantos para que no nos gastemos mucho tiempo definiendo. Ya usted sabe que luego lo único que necesitaría es agregar otros más. Entonces vamos a agregar, como en este caso el nombre es un char, pero Java no maneja el char directamente, sino a modo string. Entonces vamos a manejarlo como un atributo privado string. Primer atributo. Y manejemos el de la edad, por ejemplo, de la misma manera. Listo. Este que está acá sería el que estoy definiendo acá arriba. Listo. Entonces, si yo quiero agregar el de la cédula, pues también lo agrego aquí debajo y vamos siguiendo. Ahí van los atributos. Ahora vamos a definir los métodos. Ahora estamos hablando de programación estructurada. En este caso estamos hablando de la estructura del programa. Los métodos. Yo voy a necesitar que este programa me solicite el nombre y la edad de una persona. O el nombre y la cédula. Como aquí la cédula, pues, y ahorita la agregamos de la edad. El nombre y la cédula. Y que luego me imprima el nombre y la cédula. Entonces, esos serían los métodos que yo necesito. Entonces, hay un método denominado constructor.
Entonces voy a definirlo como público. Y debe tener ese mismo nombre, pero ya lo agrego como si fuera un método. ¿Cómo queda definido un método? Con el paréntesis. Un método, en C lo llamamos funciones. Es lo mismo. Entonces, aquí estoy haciendo un constructor. El constructor se puede llamar en este caso aquel elemento que inicializa las funciones. En ese orden de ideas, quien está inicializando las funciones es quien está construyendo, quien está dando el punto de partida. Por ejemplo, yo puedo indicar aquí que el nombre no contenga ningún valor, que esté vacío. Porque puede ser que en algún momento adquiera de algún otro programa elemento basura. Y que la cédula, por ejemplo, también arranque en 0, que no tenga ningún valor. Y hasta allí sería, por ejemplo, mi constructor. Está iniciando un procedimiento, una función, en este caso un método, al modo constructor, que inicializa las variables vacías o en 0, sin información. O sea que cuando el programa ingresa, cuando abre, cuando está en pantalla, no tiene nada. En algunos casos, por manejar memoria RAM con muchos programas, con muchas aplicaciones abiertas, puede quedar elementos en memoria que de otro programa se puedan llamar tal vez igual o muy parecido y puedan adoptar algún número, algún valor por acá. ¿Listo? Bueno, ahora voy a continuar. Voy a crear la clase pública para persona también en este caso, donde voy a inicializar pues ya los procesos de ingreso de datos. Ya no es la clase, sino el método como tal. Entonces, en persona, yo voy a necesitar el nombre y la cédula. Entonces, posiblemente yo no lo voy a involucrar directamente a esas dos personas, a estos dos elementos, a estas dos variables. Voy a llamarlas, por ejemplo, nom y, por ejemplo, cc. Al momento de llamarlos, entonces cc me va a llevar la cédula y nom me va a llevar el nombre. Esa es como la idea que voy a tener en este momento. Ahora más esta estructura, que esto ya lo tengo construido arriba, ¿no? Bueno, recuérdenme que van a agarrar por aquí una llave. Y luego aquí no vienen los problemas. Bueno, muy bien. Entonces, al crear este nuevo elemento de persona, este elemento va a ser un constructor de carga de información. Muy bien. Entonces, ese es el que me va a llevar la información que yo voy a utilizar. Abramos y cerremos de una vez para que no nos quede perdido. Vamos a hacerlo muy disciplinado pues con esta función para que nos quede claro. Así como aparezcan los libros. Entonces, ¿quiénes reciben? Nombre y cédula. Entonces, nombre va a recibir lo que ingrese de la variable nom y cédula va a recibir lo que ingrese de la variable cc. ¿Correcto? Porque lo estamos haciendo estructurado. Ahora bien, vamos a hacer un caso que nos devuelva valores, que nos devuelva también
no solamente la construcción, sino el retorno de información. Entonces, el retorno de información es una función muy similar a esta, pero que retorne valores. Simplemente para el retorno lleva parámetro void. Con esto me estoy doblemente asegurando que la función tenga un buen funcionamiento, tenga un buen elemento de trabajo. Y finalmente, entonces, vamos a hacer el proceso de retorno de información, es decir, que me lo envíe a este lugar. Entonces voy a hacer dos funciones, una que me retorne el nombre y otra que me retorne la cédula. Como esto es una especie de bola de plastilina, yo lo puedo moldear de muchas maneras. Entonces, dependiendo del caso de cuál sea mi labor, yo tengo que estructurar muy bien el programa. No me pierdan de vista el taller de lámina de pintura. Aquí solamente yo estoy manejando nombre y cédula, pero entonces puede ser vehículo, placa, modelo, color, muchas cosas. Toda esa cantidad de cosas los debo involucrar aquí desde los atributos. Y este objeto que llama persona, que puede llamarse para el otro caso vehículo, pues entonces va a vincular cada uno de los elementos que contiene también. Y cada una de las funciones que necesito será lo más parecido a las funciones o al trabajo que desempeñan o que desarrollan los distintos procesos al interior de la compañía, por ejemplo. Bueno, yo voy con el primer dato. Vamos a obtener o vamos a indicar que a mí me van a entregar aquí, en este caso, vamos a decir que me asignen estos dos elementos. Pueden asignar aquí, lo estoy colocando con una mayúscula. Y vamos a retornar entonces los valores del nombre y de la edad, o de la cédula en este caso. También son elementos públicos. Entonces, hay digamos que una estrategia, un mecanismo, un condicionamiento para el manejo de Java, es que muchos de los elementos iniciales están en mayúscula, y si hay más de una palabra que realice la función, la inicial de cada palabra va en mayúscula, como para diferenciar que tenga el llamamiento indicado, la forma de nombrarlo más indicada. Entonces vamos a decir que en este caso, el primer elemento, que es el nombre, que es del tipo de dato string, vamos a decir obtener nombre. Y va a ser una función. Entonces, en obtener nombre, yo voy a solicitar que me retorne el nombre. O sea, después de que se lo estén aquí asignando, que es el que contiene el valor, cuando yo invoque esta función, me retorne o me devuelva el valor de lo que contenga la variable nombre. Eso sería lo que se va a manejar en ese caso. Y ahora, de una manera muy similar, simplemente teniendo en cuenta cuáles son mis variables, vamos a obtener la cédula. Pero la cédula es un entero. Y voy a retornar cédula. Bueno, aquí está la última llave que cierra la primera. Muy bien, guardemos. Y vamos a hacer, esta es la clase principal. Así funciona Java, como la primera definición que yo tengo. En este caso, yo puedo compilar. Miremos a ver si hay algún error.
¿no? Tiene ya compilación completa y no hay errores. Maravilloso. Ahora, ¿qué pasa? Yo le puedo dar aquí ejecutar, pero aquí no existe en este caso ningún método, ningún applet ni ninguna función determinada en el archivo de trabajo donde se indique que yo tengo una clase principal. No hay ninguna. No hay ningún main en este caso. No hay de dónde inicializar un programa. Solamente tengo estructurada mi clase. Nada más. Solo estructura. Ahora vamos a crear uno que sí funcione. Entonces, este que yo voy a crear que funcione, que es el que va a obtener la rutina, va a tener un funcionamiento más amplio por acá. Sí, ya le voy a colocar allí Pulgarín en este nuevo archivo, que es el de funcionamiento, donde apunta todas esas funciones. Sino que voy con todo el pleno de la estructura paso a paso. Y el System Out Print que usted está mencionando allí en el chat, sí, aquí es donde va a quedar, o sea, el resultado. Entonces, en este nuevo archivo, que debe llamarse diferente al anterior, va a ser como la interfaz del usuario en este caso. Vamos a decirle que aquí va a quedar la interfaz del usuario. Y en este primer momento lo que yo voy a hacer, o lo que yo necesito hacer, es involucrar algunos elementos claves de cabecera de librería, como lo hicimos en el C. Como hacíamos colocando, por ejemplo, a través de acá decimos más, como hacíamos este número include. Voy a manejarlo para el C++, que era el número include. Aquí en Java todo se maneja por el import. En este caso voy a solicitar una función denominada scanner, que pertenece a la librería Java útil. Java útil scanner. Este Java útil scanner lo que me hace es permitir la proporción a través del teclado para el manejo de los archivos, para el manejo del trabajo. Bueno. Entonces aquí voy a tener otra clase. Voy a, por ejemplo, una persona, por ejemplo, que se llame así. Inicializo. El punto que me va a solicitar el funcionamiento del programa como tal. Entonces, aquí va a quedar el public static void, como decir el main. Con los argumentos que necesito manejar para el trabajo, pues aquí en C. Bueno, entonces, este nuevo elemento, hay un tabulador acá, va a tener las funciones de traerme de acá cómo obtener el nombre y cómo obtener la cédula. Pero entonces yo debo ingresarlo a través del teclado. Voy a guardar primero esto que no me olvide. Se va a llamar prueba persona.
Entonces yo voy a indicarle, por ejemplo, a un objeto que viene de la rutina escáner que está acá arriba. Se va a llamar, por decir algo, teclado. Va a ser igual a un nuevo elemento de escáner. Vamos a indicarle que con teclado yo lea, por decir algo, los números, o sea, los enteros. Y voy a declararle otro procedimiento similar, pero con otra variable para leer las cadenas o los textos. Entonces, ya que estoy declarando un objeto nuevo, un objeto tipo escáner que es para capturar algo, que va a tener el nombre de teclado y otro que va a tener el nombre de cadena. Ambos son del mismo tipo de objeto, vinculados desde acá. Eso es una herencia. Entonces vamos a indicar acá la manera de traerlo. Es lo que me comentaba aquí el ingeniero Pulgarín. ¿De dónde lo vamos a traer? Entonces vamos a mencionar que por favor nos digiten el nombre y la cédula de la persona. La cédula. Listo. Ahora, coloquemos el método para la lectura. Como fue con el método escáner, entonces yo debo vincular un elemento nuevo para capturar este nuevo valor. Profe, el método escáner, ¿en qué se basa, en qué se enfoca? En captura de datos. Es captura de datos. En este caso, lo estoy haciendo de dos modos. Uno para los enteros y otro para los strings. Pero captura cualquier tipo de dato, ya sea entero, Sí. string, float, lo que sea. Sí, lo que sea. Entonces, según la estructura definida, según cada variable, yo la puedo utilizar. Por ejemplo, aquí ustedes tienen, o les tengo más bien la cédula, que es entero. Si colocara también la edad, que también es entero, lo puedo leer con este mismo teclado. Ya vamos a mirar cómo. Aquí me falta definir en qué lo voy a colocar, qué variable me va a recibir esto. Entonces, por ejemplo, yo necesito quién me reciba la cédula. Profe, una pregunta, ¿no se supone que Java no recibe enteros desde al frente, sino que toca pasarlos a... Perdón, recibe textos y toca pasarlos a enteros, ¿no? Listo, ¿Por qué? póngale pues. Listo, póngale pues que va a Pulgarín por aquí, que vamos con un elemento más avanzadito allí. Él lo recibe, pero para el manejo que podemos dar a partir de los objetos, toca transformarlo. Pero sí lo puedo capturar en este caso como enteros, aquí por consola. Es en el caso de NetBeans que nos toca migrar toda esa transformación, ese parse
to int, parse to float. ¿Sí se acuerda de lo que me está hablando? Que toca hacer toda esa conversión o traducción Sí, de la captura de cadenas a un tipo de dato especial, ¿no? Sí. Bueno, por eso aquí me estoy enfocando y voy despacio y tranquilos, pregunten sin problema porque lo que estamos manejando son clases tal, como tal. Muy particular el manejo de clases. Con dos elementos básicos y ahora vamos a hacer la traducción a los demás elementos. ¿Listo? Vamos a ver para eso. Ya estamos aquí casi terminando. Mentiras, casi terminando, no. Estamos en una buena función. Bueno, entonces con este capturaré la cédula y con este vamos para capturar el nombre. Incluso se pueden llamar igual como los tengo acá, no hay problema. Pero lo voy a manejar diferente para que hagamos como la diferencia. Hagamos pues ese modo diferenciador. Entonces, la pulgarina aquí como nom va a recibir con una función avanzadita. En este caso es la función scanner, que es que en esto donde va mejorando el compilador, lógicamente. Es donde viene el crecimiento pues, del programa como tal. Va a recibir cadena, que es la variable, o más bien el objeto creado con todas las propiedades de scanner. Pues cadena, punto, next line. Ese next line es lo que yo estoy escribiendo en la línea de comandos y es un procedimiento. Listo. Esto nos funciona pues en consola. Cuando lo hacemos en objeto visual, en objeto gráfico, ya con Canvas, con ventanas y con objetos, pues ya toca hacer la otra traducción, ¿no? Listo. Ahora bien, el otro elemento que vamos a involucrar sería la cédula, que va a recibir entonces a teclado, punto, next, int. ¿Sí? Entonces, en line es para los textos y en int para los números, en este caso pues los enteros. Bueno. Y así sucesivamente, si tenemos más elementos, podemos involucrar más objetos también. Bueno, ahora viene la declaración del puntero que me hablaba Pulgarín, que es crearle todos los elementos que se pasen a un nuevo objeto para esta situación. En el caso ya pues como para yo tener la salida de los datos. Entonces, vamos para la salida de los datos. Entonces yo tengo una clase inicial en el otro lado, en el otro archivo llamado persona, la cual necesito que me cree un nuevo objeto, por ejemplo, que es el que estoy construyendo para los resultados, por cualquier situación que se pueda generar, porque yo puedo tener muchas funciones especiales, porque yo puedo tener muchos elementos especiales. Y ese nuevo elemento, entonces, yo lo voy a declarar de la misma clase. Persona. Y le voy a mandar esta y esta variable. ¿A quiénes se los voy a enviar? A este asignar que hay acá. Ahora, ¿cómo se lo debo enviar? Con un dato string de primer momento que va a ser para el nombre y con un dato entero en segundo momento después de la coma, que es el que va a estar acá. Entonces voy a mandar datos aquí. Al mandar datos acá,
se van a contener en la variable nombre y en la variable cc, y luego se van a transportar a la variable nombre y la variable cédula, que posteriormente, cuando yo llame esta función, me los va a retornar con este nombre de variable y con este nombre de variable. Vamos para eso. Entonces voy a enviarlo. Entonces, nuevo, que es el nuevo objeto que acabo de crear, punto. Como me trae toda la herencia de esta persona, que es el objeto anterior, entonces entre ellos me va a heredar asignar. Entonces, nuevo punto asignar. Y le voy a mandar entonces nom y sed. Vamos a ver, esto tiene que funcionar, compañeros, ¿no? No era CC. Aquí tengo sed, lo que capturé con el teclado. O sea, lo que voy a ingresar ahorita acá. Ya, ya. ¿Listo? O sea, lo que tengo en este momento acá. Bueno, entonces vamos a hacer el proceso para la salida de los datos. Entonces me voy a traer el system.out.print. Entonces el nombre ingresado es quién. Entonces vamos a traerlo. O más bien, ¿de dónde lo vamos a traer? Vamos a concatenar más del objeto nuevo, que es el que tengo aquí, con una instancia, con una función denominada obtener nombre. Entonces acá lo traigo. Nuevo punto obtener nombre. Y cierro paréntesis, listo. Lo mismo sería para el caso de la cédula. Entonces, nuevo obtener cédula. ¿Listo? Entonces, este nuevo fue un nuevo objeto creado de la clase persona. Entonces, este nuevo tiene todas las características de persona. Entonces, por eso lo puedo vincular con asignar, que fue el que vinculé en la primera o en la estructura de la clase, una función. Compañeros, esto debería funcionar. Vamos a guardar a ver. Bueno, la bendición, compañeros. Compilemos. Un errorcito. Es una llave. A buscarla, pues. A ver acá. ¿Será que va acá o no? Vamos a contarlas a ver. Sí, esto va acá. La primera es la de la clase, prueba persona, que es completa, y el full stack. No va abierta en ningún otro lugar. Sí, está bien ahí. Con toda seguridad. Listo. Completo. Ahora sí podemos correr. Qué belleza, hombre. Vamos a mirar. Entonces, digamos lo que se llama Jairo. Y que la cédula es 1, 2, 3, 4. Listo, entonces aquí el nombre ingresado es Jairo. Y pues aquí se pegó porque no hicimos nada para separarlo. Y la cédula ingresada es 1, 2, 3, 4. Preguntas, compañero. Le cuento que hace mucho rato no daba una clase así estructurada y mucho menos virtual. Esto es para lo que es como es el tablero línea a línea de utilizar todos los colores de marcadores.
Esta es totalmente por objetos. Diego, Pregunte, compañero, hágale. Diego, una consulta. Espérame, tomo una Coca-Cola aquí por un ladito. Hágale bien, pueda. Una vez que veo pues ahí cómo se hace pues la estructura o el código ahí en Java, ¿sí? Sí, señor. Sí veo pues que es como mucho más complejo pues que como lo veníamos manejando, porque pues tiene que separar, pues cada acción que se haga tiene que estructurarla con una función. Sí, Java es muy exquisito en cuanto a esos requisitos. Muy preciso. O sea, no es que usted esté usando un método, sino que el lenguaje propio de Java así lo requiere y así se tiene que implementar. Sí, claro. Lógicamente, pues yo puedo hacer muchas variaciones y pues puedo manejar los objetos de diferentes maneras también. A ver, yo aquí les decía por decir algo, entonces vamos a involucrar un objeto nuevo. Entonces yo puedo indicar acá la edad, ¿cierto? Listo. Le hago lo mismo acá. Edad. Y vamos a ingresar después de la cédula, la edad también, ¿no? Por ejemplo. Entonces en edad es igual ed. Y aquí también. Todas estas cositas, ¿no? Entonces, si a usted le falta una de ellas, por ahí empieza a llorar, por ahí empieza a molestar. Vamos a hacer que le falte. Por ejemplo, aquí. Entonces qué pena lo interrumpo, pero entonces es diferente ese más que usted crea la estructura, que podría ser como la clase, y Sí. en esa estructura usted ya está declarando las variables. Usted acá en Java tiene que declarar asimismo como esas variables o los atributos del objeto, pero después en el momento de crear cada una de las funciones tiene que volver a crear como unas subvariables para vincularlas a los atributos. En cambio en C++ yo lo que veo que se hace es que permite de una vez llamar De una vez. Eso. Sí, señor. Vea, Jesús, usted acaba de decir la palabra ganadora. La estructura es en sí la clase. Sí, señor, correcto. Esa es la asimilación total. Si usted comprende qué es una clase, sabe definir entonces cuál va a ser la estructura. ¿Cuál es el sentido de todo esto? En cuanto a la manera de tener un sistema, o sea, ir a diseñar un sistema, ir a evaluar qué necesitamos en el sistema, pues toca llegar y hablar con el cliente o visitar el lugar, visitar el negocio, mirar los objetos, las transacciones, cada uno de esos elementos que yo puedo vincular, cada uno de esos elementos que se relacionan. Entonces la investigación es muy profunda. Entonces, en C, que es el que nos permite hacer pues como formación como tal, como el aprendizaje y la comprensión, pues en C no puedo avanzar demasiado porque pues me quedo simplemente en el aprendizaje. Mientras que ya en el desarrollo, pues yo empiezo a involucrar diferentes IDEs de desarrollo y pues cada uno le empieza a coger un sabor diferente a la programación. Java, ¿qué es lo que tiene? Que él funciona y generalmente el funcionamiento que le hace le funciona bien. Por ejemplo, en C, muchas veces nos funciona el programa, abrimos y a la hora de abrir, pues no nos hace lo que queremos. En otras palabras, pues Java nos obliga a que estructuremos tanto que cuando nos funciona es porque ya está bueno completamente. Muchas veces nos quedamos volteando, sí, nos quedamos aquí dando un círculo de ideas en muchos movimientos y esos movimientos pues tienen que ver más que todo con lo que es la validación, que no nos falte ningún objeto por vincular, que no nos falte ningún elemento por llamar, ¿no? Sí es muy exigente, claro que sí, bastante exigente para programar. En ese caso,
lo que nos involucra para estas razones, para estos menesteres, mejor dicho, es poder vincular un código, pero si usted maneja muy bien lo que son los atributos y las propiedades de la programación, como lo que es ya luego del polimorfismo, la herencia, nos rinde mucho. Vamos a mirar aquí. Voy a agregarle solamente lo que es la cédula. Perdón, solamente lo que es la edad. Como también es un entero, manejémoslo aquí. Entonces, de la cédula, de la edad. Listo. Este mismo objeto, como lee enteros, me puede servir para esto, no tengo problema. Como este ya los trae todos, allí se los puedo dejar. Y aquí yo puedo vincular. Vamos a ver si quedó bueno. Vamos a ver que me vuelve el computador. Ah, caramba. Tan. Ah, listo, ya. Me indica que tengo en la función asignar un proceso que nadie le mandaba acá, vea, ¿sí? Incluso puede que Java no sea muy claro para indicar todos los elementos de trabajo. Muchas veces el error puede estar en otro archivo. Mire que estoy trabajando en este archivo y depende del primero, de la clase principal. Así, aquí nos dice Pulgaren que si esto tuviera la interfaz gráfica lleva más código, porque la programación como gráfica tiene más elementos como tal. Listo, ahí vínculo ya. Digo, una consulta. Señor. En el proceso que usted estaba pues ahí haciendo todas las, pues, tirando todo el código, varias veces nombraba, creaba un nuevo objeto. O sea, no, por ejemplo, pues obviamente yo hago la analogía pues con lo que, y si hago la comparación con poder también como cogerla y entender. En C++, inicialmente crea una clase, esa clase viene siendo pues el objeto en sí con sus atributos. Pero entonces en la estructura del código varias veces como que hubiera creado unos objetos o no es así, o es un solo en sí, pero para hacer el uso de... Ya le muestro, por ejemplo, aquí en C, personas con PP minúscula es la estructura principal. Y aquí con P mayúscula yo dimensiono la estructura que va a contener la información. Entonces, por eso cuando vengo acá con P, tengo toda la información que tuviera en el otro. Veremos qué pasaría si yo lo hago con P. Personas. Tengo toda la misma información. O sea que hay dos elementos. El padre es personas con P minúscula y el hijo es personas con P mayúscula. Tienen las mismas propiedades. Simplemente la que está con P mayúscula tiene la dimensión. Acá. Que ellos están diciendo que voy a tener 10 posiciones o 10 elementos para colocar información. En el primero es el contenido de la información, la dimensión. Por eso son los atributos. Y aquí, personas que acá, definí que voy a colocar 10 registros, o sea, 10 nombres de personas, 10 cédulas, 10 edades, 10 ciudades. Listo, no, ahí me queda claro porque el nombre de la estructura que es la clase
Sí, y ya personas que es P mayúscula, que viene listo. ya lo... Este es el nombre de la clase principal, es la clase Eso. maestra, el main como tal, y yo puedo generar muchos más de aquí en adelante. Entonces, si los llevara al taller de lámina y pintura, pues yo aquí defino, pues, cuáles son el objeto, por decir algo. Recuerden que hablábamos por allá de lo que era el vehículo, que era una moto, que algunos definían una clase o un objeto como carro o como moto, y que yo les decía, y entonces yo no puedo pintar una nevera, yo no puedo reparar una estufa, yo no puedo mandar a pintar también un horno. Entonces los objetos pueden ser muchos. Entonces, si yo defino una estructura de persona, pues me limito a que sea una persona, ¿cierto? Con sus atributos. Pero si le coloco, por ejemplo, un atributo más amplio, que fuera no solamente vehículo, para el caso pues de la mini pintura, sino que sea artefacto o elemento X o elemento Y, ¿sí? Entonces yo puedo tener que no solamente tengan placa o que tengan serie, pero pues sí pueden tener en común marca, pueden tener en común color, pueden tener en común el modelo o la serie, eso sí lo pueden tener. Entonces hay que tratar de analizar a la hora del desarrollo muchos elementos, porque mire que a la hora de programar, si usted omite un dato y luego hay que venir a vincularlo, ¿cuánto trabajo hay que hacer? Mire aquí para algo que se puede ver tan simple, tan sencillo, un nombre, una cédula y una edad, y mire todo lo que necesitamos. Decía Pulgarín, si eso fuera una interfaz gráfica, que es lo que normalmente vamos a hacer a la hora de un desarrollo, programar como tal objetos visuales para trabajar ya pues con los botones, con la interacción con el mouse, bien sea web o bien sea aplicación, pues tiene más trabajo y ese más trabajo es más código, que a la hora de tener que hacer una modificación, eso implica cambiar muchísimas cosas. Y pues ese mismo dato, ¿qué puede pasar? Que tiene más elementos que vincular, que es mucho mejor volver a hacerlo de cero que tratar de corregir. A veces se gasta mucho tiempo corrigiendo. Es más, si usted puede corregir, a veces no siempre se corrige al que creó. Yo puedo haber hecho el programa y lo dejo abierto y me voy para España y me voy para Francia o cambié de profesión o me atacó el Alzheimer y me dio una enfermedad X, Y, Z y ya, pues yo hice mi proyecto y aquí lo dejé documentado. Entonces otra persona tiene que venir a hacer la corrección. O partimos la sociedad, tuvimos un disgusto, no continué con el proyecto. En fin, cualquiera de las situaciones. Entonces tiene que estar muy bien estructurado para que otra persona que comprenda y que pueda llevar a hacer otros elementos pueda traer mejores objetos o mejores ideas y buen análisis a la hora de hacer una definición. A ver, Jainer, en caso tal de que sea en HTML, pues cuando se combina tiene más cosas todavía. Pues el Java, sí o sí, son todos esos elementos que tenemos aquí. A la hora de mostrar en una página web, son todos estos elementos más lo que hay que vincular con la parte web. Entonces dice allí Pulgarín que es lo sabroso. Si yo hago este elemento, esto es lo que va por dentro. Esto es lo que no se ve. ¿Sí? El usuario únicamente tiene interacción con 3, 4 elementos. Entonces la parte visual, por ejemplo, la parte web es muy cómoda en lo visual, cómoda en cuanto a lo que yo puedo ver, cómoda en cuanto a lo que yo puedo tener la posibilidad de trabajo, hacer simplemente un clic, que con escribir 2 o 3 letras me esté complementando, que al hacer el clic en la pestaña pues se despliegue y yo simplemente escojo, no tengo que escribir. Pero para llegar hasta ese punto, internamente debe llevar muy buen código, muy buena vinculación de clases, de declaración de variables,
de consulta en la base de datos. Entonces, esa facilidad que tenemos ahora del trabajo con las aplicaciones, con esos vínculos web, son gracias a un trabajo muy profundo que hay por detrás. Y pues de la buena estructuración que tenga un programa, también se tendrá una buena velocidad en las consultas, en el trabajo de la aplicación. Bueno, allí tenemos una pequeña, no discusión, pero sí hay una pequeña competencia en Algoritmos 2 con el código más efectivo, el que haga un código más pequeño, pero que llegue al mismo resultado. Entonces, cualquier programa, cualquier lenguaje de programación me puede permitir hacer un buen programa, pero simplemente en lo que yo necesito, en lo que los usuarios necesitan, en lo que tiene como necesidad la empresa mostrar, hay que definir si soy capaz de hacerlo, si tengo las herramientas para hacerlo, si puedo cumplir con todos los requisitos que me están pidiendo, o con unos sí o con cuáles no, antes de empezar el trabajo. Porque luego de adquirir el compromiso es muy delicado y es muy difícil usted zafarse de él, porque eso cuesta dinero generalmente. Porque el tiempo en que se invierta es tiempo que habrá que pagarle al programador por cada hora de desarrollo, por cada día de desarrollo, en fin, de acuerdo a la manera como usted tenga contratado. Entonces, en el caso de la combinación con el HTML, yo puedo tener perfectamente mi programador en modo front, el que me haga únicamente el diseño de la interfaz, todo lo bonito, el que diseñe simplemente el esquema de interacción, los colores, las combinaciones de estilos, los degradados, las figuritas. Eso es la parte bonita, pero por dentro está todo esto. El programador end, el que está detrás, es el que lleva un código muy, muy poderoso. Ya pues en el caso pues del modo web. Sin embargo, en los otros modos, en el modo aplicación también, el código que está por dentro de un botón, por detrás de un botón cuando se hace un clic, es un código muy poderoso para trabajar. Tan poderoso que se puede quedar el computador bloqueado por ese problema, por esa simple razón. Entonces, hay que poder definir muy bien qué es lo que estoy trabajando, qué es lo que quiero manejar en ese caso. Entonces, son muy buenos elementos para el desarrollo, para el trabajo que podamos utilizar. Creo que hay otra pregunta, otra idea. Este ejemplo, a modo texto, se los voy a publicar en la plataforma para que lo tengamos como referencia. Si lo quieren colocar como trabajo, también. Igual a los compañeros en Algoritmos 1, se los voy a indicar, y esta va a ser pues el modo de trabajo paralelo que vamos a hacer ya también C++ versus Java. Entonces, Jesús David, todos, esa es una prueba piloto que estamos haciendo también, que vamos a hacer el Holamundo en C y el Holamundo en Java. Entonces, no es que primero vamos a hablar en español 15 años y luego a los 15 años empezamos a hablar inglés, no. Entonces hablamos el lunes en español, el martes en inglés. En este caso estábamos hablando el lunes en C, el martes en Java. Y vamos a trabajar a la par con métodos estructurados, y ya luego vendrán los lenguajes visuales, los modos web también, que van a incorporar también este tipo de elementos. A modo trabajo como tal, lo que les voy a solicitar, compañeros, y que les hacía también la solicitud a todos los demás al comienzo, es que por favor me participen de los foros. Tengo apenas de la clase anterior, de la semana anterior, solo 3 participaciones. Muy bien los que han participado. Y la invitación está a que no solamente me agregue su punto de vista o me agregue su consulta o su opinión, sino que también le realice un aporte al que ya está allí vinculado, el que ya inició la temática, inició el hilo de la conversación,
A ese, respóndale, apóyelo, felicítelo, regáñelo, llámele la atención, hágale un aporte, vincule con un elemento nuevo, dele su punto de vista y dele como las ideas por las cuales usted está afirmándole eso. Correcto. Entonces, la idea es que manejemos esos elementos, esos detalles allí también involucrados. Entonces, el foro para esta semana es en el manejo de tipos de datos, pero en tipos de datos a modo clases. Entonces, consulten un poco de tipos de datos clases, que es lo que estamos aquí trabajando. Lean un poco más, profundicen un poco, coloquen lo que entendieron, lo que consultaron, y yo también entro y reviso qué están escribiendo, qué están colocando. Entonces, en esas opiniones, en esas consultas nos vamos enriqueciendo. Profe, una Señor. pregunta. Sí. Hablamos de tipos de datos, pero en cuanto a cualquier tipo de lenguaje. Sí, sí, O el- total. Esto es abierto porque para cualquier lenguaje aplica lo mismo. Simplemente cada uno tiene una manera diferente de aplicar la estructura. Pero si yo lo defino como un algoritmo, en el algoritmo está. Si yo identifico el objeto es el mismo en Java, en C, en PHP, en Python, en cualquiera es el mismo objeto, porque sus atributos los van a tener de la misma manera. Lo que cambiaría es la forma de llamarlo. Lo que cambiaría son los comandos con los que yo lo utilizo, pero el objeto es el mismo, porque la información es la misma. Simplemente es el modo como yo trabajé que lo involucro diferente. Ya. Y los voy a invitar a que hagamos el taller práctico. No sé si lo quieran hacer de pronto en Java, así directamente, puede ser basado bajo esta estructura, en que manejemos la creación de clases. Puede ser siquiera un objeto y la creación de ese objeto. Puede ser el objeto vehículo o puede ser el objeto servicio. No sé, identifíqueme. De esa actividad que tenemos por ahí unas semanas atrás, del taller de lámina y pintura, vamos a hacerla en Java. Ay, Pulgarín, no me sale fácil en C. Ya la tiene lista en C, Pulgarín. Uy, profe. Ya, hijo de- Pero es Sabrosa, que ya no tengo espacio en el computador para instalar un programa más. de Ese verdad. disco de estado sólido de 120 ya Ya está en nada la más. nuca. No, yo también tengo haciendo cola aquí con los discos duros externos porque el de estado sólido de 240 descargo 2 o 3 videos que son de a 2 y 3 gigas cada uno y vuelve y se queda pesadito. Listo, está bien. Bueno, puede ser en C o puede ser en Java. No hay problema, pues. Hágale. La idea es que si lo hacemos en C, luego le hagamos la traducción a Java para que manejemos la simultaneidad de la comprensión entre lo que es la estructura y lo que es el lenguaje. ¿Sí? Si yo les pido que lo escriban en letra mayúscula, ustedes no tienen problema de pasarlo de mayúscula a minúscula. Si les digo que lo hagan a computador, lo hagan a mano, es lo mismo. Entonces, si lo hacemos en C, lo hacemos en Java, es lo mismo, pero interpretado de la misma manera. Solamente cambia la forma de verlo. Entonces sería crear una estructura enfocada a servicio o al producto, al objeto. En ese caso sería la lámina de pinturas, Eso, sí. vehículos. Vamos a retomar por allá ese diagrama de clases. Entonces, retomen algunos elementos de los que están allí y vamos a crear por lo menos la estructura y puede ser con algún ingreso de datos. Si quieren en C o nos damos la pela de una vez aquí en Java. No hay problema. Listo. Y por favor, consulten lo que son las clases como tal, los tipos de datos clases, para que me participen en el foro. Y coméntenme en todos, listo. Pero ¿qué Ustedes- información como tal quiere de los tipos de datos? Sí, Diego, mira que a mí tampoco me queda claro esa pregunta, porque pues para mí los Venga. tipos de datos son pues lo que sabemos que es entero, Enteros, string, string, char, o double, float.
Listo, listo, ya. Ya perdimos esto acá bien. A ver, ahora vamos navegador aquí. Yo les comparto navegador también. Son ustedes aquí, hombre. Listo. A ver, yo les tengo aquí en la plataforma tipos de datos clase. Entonces, tipos de datos clase. Por ejemplo, acá. Entonces, en tipos de datos clase tiene todo este modo de objetos. Entonces, el tipo primitivo y el tipo de objeto. En Java son variables y tipos de datos simples y clases. Entonces, venga, miremos esta consulta que nos arroja por acá. Resulta que cuando lo tenemos aquí, en cada uno de ellos, pues son los numéricos, los enteros, los booleanos, los caracteres los que se tiene, ¿cierto? Bueno, ahora, cuando los vincula en una clase, cuando usted los vincula en un elemento estructura, es cuando se vuelve clase. ¿Listo? Usted tiene edad y tiene nombre, así solos, pues no son estructura, son variables. Entonces, tipos de datos son simplemente un modo simple, que es el que indica acá, por ejemplo. Pero cuando usted lo tiene en modo clases, es porque usted ya lo tiene vinculado a la estructura y hace parte de ello. Entonces, ¿qué es esa relación que tiene usted para trabajar entre un dato y otro cuando lo tiene vinculado así? Porque estos dos tipos de datos, el tipo envoltorio o wrapper, es cuando ya maneja una definición de punteros por allá en elementos de memoria definidos por análisis de datos en la nube, por decir algo, en almacenamiento de datos, en raíz de datos. Sí, ya son otros esquemas más diferentes. Entonces, ustedes los tienen aquí, no en el modo primitivo, no en el modo simple, no en el modo, a ver cómo más aparece por acá, a ver. No en el tipo de dato de programación sencillo, sino en el que viene más complejo. Eso, aquí también. Complejo puede aparecer como es otra manera de llamarlo. Entonces, si bien son el mismo tipo de dato, porque es una definición que tiene ya como tal por variables, por tipo de dato de almacenamiento de variable, lo que él trae adicional, lo que trae pues, a colación, es el manejo de la estructura. Entonces, es lo que necesito, que miremos esos tipos de datos dentro de la estructura, qué relación tiene, qué se maneja, en qué cambia, en qué mejora, por qué se vuelven más eficientes, qué facilita o qué no. Eso es lo que necesito que se convierta como un elemento de discusión allí Yo con creo ustedes. que básicamente facilite y hacer es permitir la reutilización de esas mismas variables. Eso, Estar declarando. listo, pero usted utilizarlo, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué implica? ¿Más fácil? ¿No es más fácil? ¿Qué sería allí el tipo de dato más particular? No, listo. Digamos que le comprendo que no es en sí ir a identificarlo porque sí están en sí diferentes tipos de datos por el hecho de que se anide a una, no es como qué funcionalidades o qué ventajas tiene de manejarlas dentro, no como si fuera por variables.
Eso, bueno. Sí, Usted lo puede inicializar. Como es un foro de discusión, usted le da el sentido. Entonces usted puede arrancar, listo, por las ventajas que tiene. Entonces usted puede comentar las ventajas. Pero entra el ingeniero Pulgarín con un toque negativo y dice, no, yo no le encuentro no desventajas, vea, esta y aquella. Entonces le tumba como la primera premisa que usted colocó, que fue la de las ventajas. Se puede ¿Sí? hablar también de Java. Claro, ¿no? Porque esto Tanto volteo, da por no. todos lados. Usted dice, no, es que en nada más código, pero entonces entra luego Anderson y dice, no, pues es que me parece muy seguro con Java porque usted va a la FIA. Usted en C le puede funcionar simplemente corriendo el programa, pero no le hace lo que quiere. En cambio, en Java, cuando le funciona es porque está manejando generalmente ya y los errores son mínimos, o los errores ya en funcionamiento son mínimos. Y de pronto entra Pamela y dice, no, es que a mí me parece que ese código se ve muy bonito en Java y que se ve muy estructurado, se ve muy ordenado. En cambio, en C se ve todo muy amontonado y no pareciera que tenga como el mismo sentido. Y entra Jane y dice, no, es que usted en C también puede separar y puede tenerlo más estructurado para que lo vea igualmente ordenado. Y entra Mauricio y le dice, no, es que en cualquiera de los dos se puede hacer lo mismo, me parece que eso es igual. Y luego entra Frank y dice, no, ¿cómo que igual? En uno necesita más código que en otro, pero hay unos lenguajes que son más fáciles. Me han dicho que Python es mucho más fácil para trabajar y que con menos código. Profe, Y así. disculpe, entonces, más o menos es los tipos de datos orientados a la estructura en distintos tipos de lenguajes. La diferencia, Claro, ventajas en cada uno. Podemos abrirnos y extendernos mucho más de allí, ¿sí? Porque esto es introducción al desarrollo del software. No estamos diciendo que es introducción al desarrollo del software en Java, no. Ni al software en C, no. Estamos hablando de lo que es la introducción al desarrollo del software como tal. Lo importante que son la definición de las estructuras y en este caso lo que son los tipos de datos clase. ¿Sí? Es como la parte más especial que estamos manejando. Listo. Listo, entonces, les recuerdo, hay 3 compañeros que me participaron en el foro de la semana pasada. Necesito que los que ingresen, los 4 que faltan, por favor ingresen y me comenten dentro de los que ya están. Yo les hice comentario a cada uno de los que ya están también. Por favor, participen en el foro. Necesito que me ayuden con él, porque esa es parte del seguimiento de ustedes. Ustedes en las tareas, como tal, tareas, van muy juiciosos, todos participando y todos cumpliendo. Sí, pero necesito también que me participen en el foro. Listo. Que una manera de justificar lo que estamos haciendo en esta estrategia, pues, de esta metodología, pues, así, virtual distancia, es precisamente pues, con los foros también. Mejor dicho, lo que hicimos aquí en nuestros últimos 15 o 20 minutos, materialícenlo allí en el foro. ¿Sí? Conviértamelo allí también. Claro, Pamela. Te damos la posibilidad de participar con un compañero y hacemos el aporte personal también, ¿no? Usted puede contestar en el hilo de un compañero y puede generar uno nuevo también, no hay problema. Entonces, en los foros pasados y en este también, como la discusión que estamos manejando aquí en este momento, esa es una idea de tenerlo y de poderlo manejar también allí. Entonces, cualquier cosa le voy comentando ahí, o sea, avance lo que sea también. Listo. Vea, este trabajo no es difícil, pero sí es de un buen análisis y de una buena consulta que hagamos también externa, porque podemos encontrar también opiniones de otros compañeros, de otros profesionales, de otros momentos que trabajamos allí. Eso, claro. Formar una tercera guerra mundial en foros, listo, maravilloso también, compañeros. Eso hace parte pues, del aprendizaje, ¿no? En medio del respeto y de esta distancia que nos manejamos allí, es un buen elemento para entrar a discutir. Cada uno tenemos una forma de ver diferente las cosas y pues precisamente con nuestros ojos, nuestra experiencia, nuestro modo de ver las situaciones nos enriquece también y ese compartir pues nos atrae también para generar nuevas ideas y nuevos elementos. Eso esta clase, compañeros, me demoré por ahí 3 horas diseñándola y buscando como el mejor ejercicio, sin buscar el ejercicio del vehículo, ni del servicio, ni de la lámina, ni de la pintura, pero trayéndolo
al mismo hecho con ustedes. Ni elevando demasiado el nivel para que no todos me queden por fuera, ni bajándolo tampoco pues al nivel 0. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia, la gran ventaja es que C lo hace muy fácil en la estructura y Java lo hace demasiado estructurado en la propia, ¿no? Muy separado, muy pausado, con grandes elementos de elementos de programación como tal, de todas sus jerarquías como tal. Compañero, entonces, si no hay más preguntas, no hay otra inquietud, me resta desearle entonces una muy buena noche para todos, agradecerles por su presencia, su participación, su entrega, éxitos en sus labores. Listo, profe, buenas noches entonces a todos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Buenas noches a todos. Rodrigo, muchas gracias, pues. listo, nos vemos entonces, compañeros. Profe, ahorita para que me comente sobre